Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tratar un poco sobre la parte de la afectividad, la importancia de la afectividad para aprender lo que es la capacidad de amar de las personas, que ha sido un poquito resquebrajado últimamente por las perspectivas que se están dando, el enfoque que se está dando a la sexualidad desde dos enfoques, ¿no? Primero es la mirada de la sexualidad desde un enfoque de género, desde una perspectiva de género en la cual la construcción de la sexualidad es más cultural, ¿no? Mientras que la otra mirada de la sexualidad es desde un punto de vista centrada en la persona, ¿no? En la cual estamos más de acuerdo todos los cristianos en general, ¿no? Y la perspectiva de género ha traído mucha repercusión desde el punto de vista de las ideas que se abordan. Sobre todo la parte central es el hedonismo, ¿no? La base de la sexualidad vendría a ser el placer, y eso trae como consecuencia que la familia sea vista, para la formación de la familia haya unas ciertas fragilidades, ¿no? En la formación de una relación hombre y mujer, ¿no? De ahí parte la confusión que hay actualmente en cuanto a esta relación que hay entre hombre y mujer, que ha sido distorsionada, enfocada solamente en el placer, y los homosexuales, quizás la persona homosexual tiende a confundir porque hay un trastorno en su formación de la identidad. Yo creo que si usted está hablando de distorsionada, si tienen un concepto distorsionado, vamos a empezar de niños, adolescentes, y que cuando llegan a la juventud tienen ese concepto distorsionado de lo que es la sexualidad. Y deben entender ellos que si hay sexualidad va a haber entre dos personas, y ese sexo debe existir dentro de un vínculo matrimonial, dentro de la persona que se ama, porque hay reciprocidad, hay fidelidad, hay entendimiento, hay empatía. Pero ellos lo toman como que ellos lo deben hacer previo al matrimonio, que lo que para ellos es natural. Tener esas experiencias sexuales antes del matrimonio lo consideran ellos una forma natural, y aquel que no lo hace, pues le llaman anticuado. Ahí donde viene el concepto errado de lo que para ellos viene a ser un inicio muy temprano en entrar a la sexualidad. Yo creo que más que nada a eso se debería el concepto distorsionado, ¿verdad? Claro, sí. ¿Qué sucede? Que los jóvenes tienen planteado dentro de su proyecto de vida el amar a una persona, pero el problema está de que la persona no está capacitada para amar, no ha recibido una educación en la afectividad. Y es el motivo por el cual los jóvenes tienden a confundir más todavía con estas ideas de perspectiva de género lo que es la sexualidad. En cuanto a lo que es la persona homosexual, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Bueno, hay un cierto, cada vez que se habla sobre este tema, siempre, ¿cómo estaba, doctor? Siempre hay un cierto, podemos de repente entrar en debate, ¿no? Con los que no tienen la misma postura que nosotros, tienden a ser muy críticos con lo que decimos, ¿no? Pero hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la persona homosexual y otra cosa son los actos homosexuales. La persona homosexual de por sí tiene todos los derechos que tiene una persona humana, ¿no? Cuáles son los atributos, ¿no? Que es digna, incluso tiene el derecho a casarse pero con otra persona de diferente sexo, ¿no? Y en cuanto a lo que es los actos homosexuales, en realidad no es algo bueno, en el sentido, no es algo que es favorable al desarrollo de la persona homosexual, porque hay estadísticas y estudios de por medio en la cual hablan sobre que tienden a tener mayor depresión, mayor obsesión y adicción, ¿no? Y lo que se busca en la formación de la familia es el bien de los cónyuges, y para ello necesitamos una diversidad, ¿no? Hombre y mujer, dos diferentes psicologías, ¿no? Mientras que si en lo que es el matrimonio no podemos dar Álvaro que dos personas de igual condición puedan entablar una relación en común,
Mientras que cuando hay diversidad, ambos personas se complementan y tienden a fortalecer más el vínculo, a enriquecer más el vínculo afectivo. Vamos a hacerle entender a nuestra audiencia que cuando se habla de diversidad en comparación con las personas del mismo sexo, básicamente se debe de entender entre un hombre y una mujer. Esto nos da pie para poder conversar sobre el tema central de esta mañana, doctora. Tenemos aquí quien nos acompaña, el doctor Sergio Tapia, que está también aquí juntamente con la que habla en la conducción, y precisamente queremos conversar, queremos opinar y dialogar respecto al tema que ha sido noticia en estos días, exactamente el 7 de abril, Colombia, la Corte Constitucional de Colombia aceptó la unión entre personas del mismo sexo, aprueba el matrimonio gay. La verdad que yo no estoy, como lo dije al inicio, de acuerdo, porque matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero eso es lo que se da en los diarios sobre el matrimonio gay. Así que, doctor, usted es dueño del micrófono para poder opinar, para poder decir todo lo que ha acontecido en nuestro vecino país de Colombia este 7 de abril, donde el presidente de la Corte Constitucional ha extendido los derechos a las parejas del mismo sexo. Doctor. Sí, muy buenos días a la audiencia de Betel, y muy buenos días, hermana Ruth, y buenos días a nuestra invitada, Laura Cueva. Es interesante cuando veníamos en los programas anteriores analizando nuestra Constitución. Así es. En nuestra Constitución, cuando habla de familia y de matrimonio, no se refieren a varón y mujer. Eso está en el Código Civil. Sin embargo, quiero leer lo que dice la Constitución colombiana, que es mucho mejor que la nuestra. Y sin embargo, han caído más allá que lo que hubiéramos caído nosotros. A ver, doctor, somos todos oídos, a ver. El artículo 42 de la Constitución de Colombia dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, y los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles. Sin embargo, Colombia, teniendo esta Constitución, ha sufrido un proceso en los últimos años, en los últimos 9 años, que parte desde el año 2007. No ha habido ninguna ley en Colombia que autorice nada de lo que voy a decir. Todas son sentencias firmadas por 5 o 6 personas, sin debate alguno, ni plebiscito en la sociedad, porque la sociedad colombiana, según la encuesta de Gallup, que es la encuestadora más importante a nivel mundial, el 62% de la sociedad colombiana está en contra del matrimonio de homosexuales. Y un país que certificadamente tiene más de la mitad en contra, sin embargo, está sufriendo este desvarío. ¿Qué ha pasado? Doctor, el Congreso nunca aprobó esta ley. No. Fue la Corte Constitucional. Así como nosotros tenemos un tribunal constitucional, en Colombia se llama la Corte Constitucional. En el caso nuestro son 7 personas, la mayoría 5. En el caso de Colombia son 9 personas, la mayoría vendrían a ser 5 también, ¿no? En el año 2007 la Corte extendió los derechos de pensiones y de seguridad social a las parejas de homosexuales que estuviesen en unión de hecho. Fue criticado y lo dejaron ahí. Pero en octubre del 2007, el mismo año, la Corte volvió a sacar otra sentencia diciendo que esos derechos eran para las parejas homosexuales, reiterando. Entonces ya metió el tema de parejas homosexuales desde 2007 solamente para derechos de pensiones, no para otros derechos. Luego, en el 2009, 2 años después, la Corte da un paso increíble. Deroga 20 leyes y le otorga 42 derechos distintos a las uniones de homosexuales. Nacionalidad, permiso de residencia, testimonios en procesos judiciales, derechos de propiedad en la familia, etc. Y en el 2011,
da una sentencia que es la consecuencia de hoy día. Que hacemos en el 2011 da una sentencia muy importante donde establece que si bien reconocen ellos que la Corte no puede cambiar leyes, sin embargo definen y que la Constitución define el matrimonio como de un hombre y una mujer, pero no podía perjudicarse a las parejas homosexuales para formar su propia familia. O sea, conscientemente han sentenciado contra la letra de la Constitución. Y le dio 2 años de plazo al Congreso para que legislara este tema. Los gays formando familia y pudiéndose casar. En el 2011 lo hizo. En el 2013 se acabó el plazo y el Parlamento no vio esto. En consecuencia, se abrió ante las notarías de Colombia la posibilidad que los homosexuales pudiesen celebrar sus matrimonios y que los notarios no pudiesen negarse a eso. Y en el 2013 se produce, en julio del 2013, el primer matrimonio entre 2 lesbianas. Hoy día, el jueves pasado, el 7 de abril, la Corte colombiana, por 6 votos contra 3, legalizó el matrimonio de personas entre el mismo sexo. Por lo tanto, pasan a ser ahora 4 los países en Sudamérica que están en este tema: Argentina, Brasil, Uruguay y ahora Colombia. Bueno, en la Biblia hay 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos ahora 4 países. Doctor, creo que es criticable la inacción del Congreso en este caso, pero ese es el vecino país de Colombia. Ahora, aquí en Perú, nosotros tenemos que preocuparnos para que esto no pase. Se archivó ese proyecto de ley, según declaraciones que ha dado un parlamentario, que se tiene que discutir en esta legislatura. Espero no sea así. Todos los congresistas tienen que estar alertas, todos los que están pro familia y pro vida, para que este proyecto no se dé. No hay que darle luz verde. Nos vamos a una breve pausa y continuamos con el tema. Así es, retornamos para conversar sobre este interesante tema, pero vamos a escuchar previamente un informe que nos va a reconfirmar lo que hemos estado conversando en esta mañana. Adelante con el informe. La familia en la noticia. Adrián y Marcela llevan como pareja 8 años. Ellas son una de las tantas de la comunidad gay que después de 2 años suscribieron una unión marital de hecho. Hicimos una unión marital de hecho hace 5 años y medio. En el 2007, eso nos permite tener los mismos derechos que una pareja heterosexual que vive en una unión libre. Estas uniones se hacen a través de una escritura pública con beneficios patrimoniales. La Notaría 28 de Bogotá es una a donde más acuden para realizar este tipo de celebraciones. El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, trabaja en lo que sería el contrato entre las parejas del mismo sexo, pero Marcela y Adriana quieren el matrimonio. Quiero casarme con Marcela. Esta pareja de lesbianas dicen que desean pasar de solteras a casadas. Uno de los jueces de la Corte Constitucional de Colombia, que es el que planteó el proyecto de discusión en contra, que es el juez Pretel, dice, después de ser aprobada esta sentencia el jueves, que él votó en contra, es uno de los 3 jueces que votaron en contra, fue aprobada por 6. En Colombia, compartir valores cristianos y no ser progresista se está convirtiendo en un crimen para los sectores políticos y judiciales poderosos. Acá tenemos una estrategia, una constitución que era totalmente cerrada a la posibilidad de un matrimonio homosexual, ha sido perforada por una sentencia firmada por 6 personas. Un país de más de 30 millones de habitantes, porque Colombia tiene mucho más habitantes que nosotros, y además tradicionalmente cristiano. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros. Por supuesto. ¿No? Como dice, curarse en salud o en cuerpo ajeno, ¿no? Hay que aprender lo que está pasando en nuestros países fronterizos
en Argentina, en Brasil, en Uruguay y Colombia, porque nuestras leyes parece ser que ya no nos protegen, nuestra Constitución ya no nos defiende. Bastaría una sentencia, un papelito firmado por 6 personas y nos cambia todo. Pero no lo vamos a permitir, doctor. Tenemos que cerrar filas. No podemos dejar ningún pequeño agujero, abertura, como se puede llamar en este caso, y utilizar todo mecanismo legal para proteger los derechos verdaderamente de una familia tradicional. Sus palabras. Bueno, por último, para tratar de hablar un poco del por qué motivo no podemos adoptar estas políticas de lo que es el matrimonio homosexual, recordar, ¿no?, que el matrimonio tiene 2 fines, ¿no? Uno es el bien del cónyuge y otro es la procreación de los hijos, ¿no? La entrega de la procreación y la educación de los hijos. Y estos fines no pueden ser cubiertos totalmente por una pareja ¿no?, homosexual, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo la familia va creciendo digamos, a nivel mundial? ¿Por qué motivo la familia va creciendo? Es porque ha sido el matrimonio heterosexual el que ha sido la base, ¿no?, de todo lo que es las políticas, ¿no?, de familiares. Entonces, hay que recordar que toda esta ideología, aparte desde que salió del código del manual de diagnósticos, el término, lo que es la palabra homosexual. Entonces, eso hace de que por medio de los lobbies y las propagandas que se dieron desde los años 70, la gente empieza a ver a los homosexuales como personas discriminadas, ¿no? Y los heterosexuales siendo vistas como personas, los malos de la película, ¿no?, digámoslo así. Y luego, con todo lo que después las políticas que se dieron en base a la perspectiva de género, empezaron a hablar sobre el amor libre, sobre el amor, la prueba de amor antes de casarse, ¿no? Digamos, la prueba de la convivencia. Esto hace que los matrimonios las relaciones, los vínculos afectivos sean cada vez más frágiles, ¿no?, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes. Y esa fragilidad hace que nuestros jóvenes sufran, ¿no? Y porque recordemos que el matrimonio entre 2 personas es lo fundamental, la parte esencial de la familia. Si los papás no están, el vínculo afectivo de los papás no es sólido, entonces la familia no va a poder crecer adecuadamente, ¿no? Y los padres son los que deben de educar en lo que es la afectividad a los hijos. Ahí es precisamente, doctora, donde queremos incidir, de que este programa, el objetivo es de fomentar, de inculcar los principios y los valores en la familia. Ya se nos ha pasado el tiempo, tenemos que concluir. Le agradezco muchísimo la participación en este programa. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos conversar más detalladamente respecto a los temas que nos convocan. Doctor, ya tenemos que despedirnos, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Yo no sé qué sentido tuvieron en Colombia de poner en el preámbulo de la Constitución invocando la protección de Dios, cuando su Corte Constitucional es incapaz de proteger la familia. Y lo importante, doctor, invocando la protección, y la han desechado con esto, con la opinión de los hombres. Es lamentable. Bien, nosotros ya tenemos que concluir. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite, a la misma hora. Así que con permiso y que Dios los bendiga. Vete, lo que necesitas escuchar.